Hola y bienvenidos a otra edición de Misterios y Enigmas de Digimon. En este caso tenemos una edición muy particular o especial por el simple hecho de que el misterio de hoy no es nada muy, ¿cómo decirlo?, fantástico, extraño, que la gente no sepa. Realmente no creo que se lo pueda considerar un misterio como tal, dejando de lado a la gente que, bueno, no es muy allegada a la franquicia, es decir, gente que solamente vio una temporada del anime o dos y ya está. Pero, sin embargo, me parece interesante hablar de esto porque, en primer lugar, me deja resolver una duda importante que puede que tenga mucha gente, más de la que creamos. Y, en segundo lugar, me deja hablar de un tema complejo de la franquicia. Así que, bueno, sin extenderme más, comencemos. Ahora, el cuestionamiento de este video es el siguiente. ¿El Guilmon que vemos en el primer capítulo de Digimon Tamers, el Guilmon creado por Takato, es el primer Guilmon en todo Digimon? Respuesta correcta, no. De hecho, si nos vamos a datos prácticos, es decir, fechas, el debut de Guilmon fue un mes antes, en el Buster 9, en la carta BO 406. Sin embargo, quizás esto los confunda, puesto que el anime nos dice en efecto que Takato es la persona quien creó a este Digimon. Lo que es más, en productos como Digimon World 3 hacen una referencia a esto diciendo que Guilmon es el Digimon creado a partir de la carta azul. Y acá es cuando todo se pone mucho más complejo e interesante, porque para explicar esto tenemos que ir al meollo del asunto. Y el meollo del asunto es que Digimon, desde su creación, desde sus orígenes, maneja un concepto que es muy interesante, muy problemático, pero al mismo tiempo, como ya dije, muy complejo. Y este concepto es el concepto de el multiverso. Pero antes de pasar a hablar de esto en concreto y del caso de Guilmon, hay que dar una explicación e introducción paso a paso para que, bueno, no les explote la cabeza tanto a mí como a ustedes. En el mundo real, la teoría del multiverso dicta que existen infinitos universos con infinitas realidades e infinitos mundos, es decir, infinitas posibilidades. No obstante, en las obras de ciencia ficción, o bueno, mejor dicho, en las obras de ficción en realidad, existen dos tipos de multiversos: el multiverso limitado y el multiverso ilimitado. Dejando de lado la explicación de multiverso ilimitado, porque lo acabo de explicar básicamente, el multiverso limitado sería básicamente, como su nombre lo indica, ponerle un límite. Es decir, yo qué sé decir, existen solamente 10 universos. De hecho, obras de ficción como Dragon Ball Super hacen básicamente eso, por poner un ejemplo cualquiera y fácil de captar. Ahora, si se preguntan cuál de estos dos conceptos de multiverso utiliza Digimon, bien, Digimon utiliza el más complejo de todos, que es el multiverso ilimitado. Ahora, este concepto en la franquicia es tan básico y tan viejo que Digimon del año 1998 como en Animon ya hacían una referencia a este tema. Si se preguntan a qué me refiero con esto, es que en el perfil de Nanimon te dicen explícitamente que Nanimon viene de, bueno, otro maldito mundo, y en realidad Nanimon es un monstruo de los Tamagotchi que llegó al mundo de Digimon, porque lo estaba invadiendo, entre comillas. De hecho, otra curiosidad es que Nanimon es el único Digimon del tipo Invade. Bueno, él y sus subespecies, que las ves en pantalla ahora. Citramon no cuenta, ese no es canónico, aunque si te querés reír un rato de la censura estúpida, siempre es bonito. Ahora que ya expliqué todo esto, quiero que hagan lo siguiente. Imaginen al mundo de Digimon Tamers, o mejor dicho, al universo de Digimon Tamers, como una pequeña esfera. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Perfecto. Ahora, imaginen que están en un mar infinito con miles de millones de esferas que son infinitas. No hay límite, simplemente siguen apareciendo más y más. Pero quizás esté yendo muy lejos, así que saquemos todo esto y volvamos solamente con Digimon Tamers. Recapitulando los hechos, en el universo de Digimon Tamers, un niño agarró y creó a un Digimon llamado Guilmon. ¿Esto es correcto? Sí. Tomando en cuenta todo lo que les acabo de decir anteriormente, ¿esto es aplicable a todos los casos? No. No obstante, esto le quita relevancia al hecho de que Takato en su universo creara a un Guilmon, sí y no, y ahora vamos a hablar por qué. Ahora, para explicar lo que acabo de decir, tengo que agarrar y dar ejemplos, y quiero que por favor no te marees y me sigas, porque quizás puede ser un poco raro, pero todo tiene sentido. Si esta realidad es posible y ya establecimos que los multiversos tienen realidades infinitas, es decir, no hay límite, cualquier cosa puede ser, y cuando digo cualquier cosa puede ser, es cualquier maldita cosa. Si bien en el universo de Tamers pasó esto, puede que exista un universo donde esté Takato, esté todo exactamente igual, pero los Digimon no sean reales. Y ese universo es igual de posible. O bueno, un mundo donde el compañero de Takato no sea un Guilmon. Puede ser cualquier otro Digimon, pero no Guilmon.
O un mundo donde el Guilmón de Takato evoluciona a otra cosa completamente diferente. O un mundo donde Takato es simplemente un niño normal y todos los eventos que pasaron en Digimon Tamers pasan, pero Takato no se ve involucrado en nada de eso. O un mundo donde Takato se ve completamente diferente, etcétera, etcétera, etcétera. Y así puede haber infinitos casos con infinitas posibilidades, aunque sean detalles mínimos o pequeños. Ya sabes, yo que sé, que Takato no usa gogles, eso puede ser un universo completamente diferente. Y ninguna de estas realidades es menos verídica que la otra. Todas son igual de verídicas y todas son igual de aceptables. Es solamente otra posibilidad dentro de las miles de millones de posibilidades que pueden existir. Este recurso narrativo es muy bueno, ya que básicamente justifica cualquier tipo de fumada, puesto que siempre podemos decir, en X universo pasa tal cosa. Claro, siempre y cuando se dé una explicación en dicho universo sobre su funcionamiento. Es decir, no vale simplemente agarrar y que nosotros como espectadores intuyamos algo si no nos explicaron nada. Es decir, si no te dicen las reglas del juego, no esperes que yo agarre y dé por sentado que X cosa pasa de X manera, porque no funciona así. Dejando de lado a huecos argumentales, bueno, no hay diferencia, son básicamente lo mismo. Si volvemos con el cuestionamiento del principio, ¿el Guilmón de Takato es el primero, el único, el inigualable, el original de Chosen One? No. Ahora se preguntarán, ¿de dónde mierda salió Guilmón entonces? ¿Cómo carajos está en todos los demás malditos universos? ¿Cuál es la explicación? ¿Hay un original? ¿Hay uno único y diferente? Sí, hay uno único y diferente. Si vieron el video del mundo core, que se los dejo acá, está en esta pantalla, lo van a tener abajo en la descripción con las demás fuentes. Míralo, es importante que lo mires, da una explicación al respecto sobre esto, es útil. Ok, creo que se entendió el punto. Sabrán que nosotros como fans tenemos nuestra propia teoría de que hay dentro de todo este multiverso un universo central, es decir, el universo 1, el universo core, el universo núcleo, también conocido como mundo core. Imagina que si todas las esferas son de color negro, la esfera del mundo core es de color dorado porque, yo que sé, es la primera y a Digimon le gusta el dorado y tienen un problema con eso o lo que sea. O imagínate, yo que sé, que tiene un puto cinturón, porque eso de que los Digimon tengan cinturones también es... Ok, prosigo. Si establecimos esto y establecimos que en este universo central es donde apareció por primera vez Guilmón y establecimos lo de realidades infinitas, quizás esto te vuele mucho la cabeza y te parezca una fumada. El universo de Digimon Tamers que vos y yo conocemos es solamente un universo donde a un niño se le vino a la cabeza la idea, la imagen de Guilmón, un Digimon ya existente de uno de los tantos universos del multiverso. Y esa es básicamente la explicación. Sí, yo sé que es una fumada increíble y que parecía que es estúpido que algo tan complejo explique algo tan simple, pero funciona así. Lo que es más, esto agarra y explica por qué Guilmón tiene toda una línea evolutiva cuando, bueno, es un Digimon que supuestamente fue creado de la nada, comillas, cuando no es así. Y también explica cómo carajos existe una base de datos de las evoluciones de Guilmón, como Dukemon, por ejemplo, que se menciona en el anime, cuando, bueno, supuestamente es un Digimon que no existía en dicho mundo. Existe una base de datos del Digimon porque ese Digimon ya existe en el multiverso, aunque esto supondría que existe una conexión entre todos los universos. ¿Y eso es verdad? Sí, eso es verdad. ¿Cómo funciona esa conexión en el universo de Tamers? No tengo la más mínima puta idea porque se supone que Yggdrasil no opera en ese universo. Así que no sabría decirte. Y creo que es un tema mucho más complejo, pero bueno. Así que si alguien les pregunta si Takato creó a Guilmón, lo que le tendrán que responder es lo siguiente. No, Takato tuvo la idea de un ser que ya existía en múltiples universos y en base a eso creó en su universo a un ser ya existente en otros universos. Lo mismo le puedes decir que en realidad existe Guilmons en todos los universos y que el de Takato no es único y especial. O le puedes dar la explicación larga. La que quieras. A mí me gusta más la larga, me parece más interesante, más dinámica, más divertida, más que te explota la mente. Pero vos elegí la que quieras, es completamente respetable. Y con todo ya dicho y hecho, va siendo hora de cerrar este video. Si te gustó o te pareció interesante, por favor no dudes en dejar un hermoso comentario. Si te explotó la cabeza, también deja tu comentario. O bueno, tus impresiones, tu reacción, lo que sea. Si quieres apoyar el video, por favor agarrá y darle un like o compartirlo de manera totalmente opcional. Y si quieres apoyar nuestro contenido también de manera opcional, tenés nuestro Patreon. Ahora, yo me voy porque son las 6
10:20 de la mañana. Estoy grabando desde hace 40 minutos o una hora, no me acuerdo. Espero que no haya despertado a nadie, porque si no eso va a ser feo. Y poco más. ¿Por qué estoy grabando hasta ahora? Primero, tengo insomnio. Segundo, hace frío. Yo soy Trash, nos vemos en el siguiente video de Revuelti. ¡Adiós!